magistrales. Mi invitado del día de hoy es un hombre que vive creando empresas exitosas fundamentalmente ligadas al mundo de la tecnología. Esa es una de las razones por las cuales es muy reconocido acá en la Argentina y en el exterior. Su nombre es Pablo Larguía. Pablo, gracias por estar acá en Magistrales. Muchas gracias por la invitación. Pablo, ¿se puede medir la felicidad? No sé si, creo que no, pero lo que sí se puede es intentar estar con las cosas que a cada uno nos hacen felices, estar muy centrado, muy dentro de uno mismo y sabiendo cuáles son las cosas que a uno le hacen bien y poder, creo que es un hábito que se puede adquirir, saber qué te hace feliz y como todo hábito, intentar hacer las cosas adecuadas para sentirte mejor. A ver, hablamos de la felicidad individual, ¿no? Lo Sí. que a cada uno lo hace feliz. Pero yo me pongo a pensar en esto que tiene que ver con tu permanente hacer y búsqueda de innovaciones tecnológicas, en el mundo moderno en donde justamente esto exponencial que es la tecnología hace que muchos empiecen a preguntar si la medición del Producto Bruto Interno en los países no tendría que tener otros componentes que la propia tecnología está dando y que todavía no se miden. Y por qué no también la felicidad como un elemento que ayuda a la mayor productividad de los países. Sí, yo lo que siento es que lo que tenemos que ser capaces es entender los cambios. Hay una disrupción que genera la tecnología en distintas industrias. Lo vimos en la industria, por ejemplo, de las películas, lo que era antes Blockbuster y ahora es Netflix. Sí. Lo vemos en las fotos, lo que antes era Kodak, ahora es Instagram. Sí. También lo estamos viendo en banca online, sobre todo en Estados Unidos. O sea, hay un cambio de manera de hacer las cosas y lo que tenemos que ser capaces como sociedad es reinventarnos y pensar cuáles son las habilidades del futuro. Entonces tenemos que intentar imaginarnos cómo va a ser el mundo en el año 2025 o 2030 y hay una tendencia, entonces intentar saber cuáles son las habilidades, cómo reinventarnos. O sea, todo cambió de una forma espectacular las últimas décadas, gracias a la tecnología. Antes era común empezar en una empresa de joven y quizás hacer toda la carrera en la empresa. Hoy lo más normal es de a 3 a 5 años cambiar de trabajo. Entonces, cambiaron muchos parámetros. Creo que lo importante es entender cómo la tecnología puede potenciar tu felicidad. Es decir, Claro. sabiendo la industria que a vos te gusta, por ejemplo, en este caso, en la industria de la televisión, si va cada vez más a digital, bueno, ¿qué podemos hacer para hacer formatos que funcionen también y se viralicen en digital? Entonces, en cada industria, entender cómo la tecnología nos puede potenciar para tener una carrera más agradable y que uno esté más feliz con lo que hace. No, y la medición, ¿no? De cómo poder medir en algún momento lo que significan las cuestiones, por ejemplo, el propio celular, ¿viste? Un Sí. celular. En donde millones de personas en el mundo están haciendo transacciones, utilizándolo para el trabajo a través de un celular. ¿Cuánto implica eso en el Producto Bruto? Digo, hay tantas mediciones que todavía no se han incorporado a lo clásico del Producto Bruto, ¿no? de las naciones. Digo, vos tenés una formación económica, empresaria, ¿no? Sí, Es sí, como... exactamente. Todavía creo que la velocidad de los cambios tecnológicos son tan rápidos que por ahora no estamos quizás poniendo en el Producto Bruto estas variables, pero que sin duda estarán en el futuro. ¿Sabés qué? Creo que ahí hay un caso muy interesante, como es muy loco, ¿no? Pero hay un solo país en la Tierra que se ha adelantado, siendo que es bastante, tal vez atrasado en muchas cuestiones, se ha adelantado a esto de la tecnología con la medición de la felicidad, que es Bután. Sí, había ¿Viste? oído hablar. El reino de Bután, que Sí, ellos miden la felicidad interna bruta. sí. Es muy Es loco. espectacular que lo ¿Sí? tengan en Que cuenta lo tengan en y cuenta. creo que cada vez va a ir más hacia ese lado, ¿no? Que las naciones puedan medir el grado de bienestar de su pueblo
en base también a una variable como la felicidad. ¿Es cierto que cuando tenías 6, 7 años le quisiste vender una planta a tu mamá? Sí, una planta de su propio jardín, lo cual eso Además de fue... su propio jardín, con lo cual, Sí, sí, Dios fue un de fracaso, Dios. fue un fracaso. Ahí teníamos una quinta en Escobar y había muchísimas plantas, pero me fui bien lejos a buscar una que pensaba que era especial. La puse en un balde y la intenté vender sin suerte, entonces salí a la calle de tierra que no pasaba nadie, también me quedé esperando un rato largo a ver si se vendía y tampoco tuve suerte. Así que bueno, el primer emprendimiento fue un gran fracaso. Pero qué lindo. Pero, perdón, ¿tu mamá qué te dijo cuando... Claro, 6 años tenías Sí, y apareciste con una sí. planta. ¿Qué te miró y qué te dijo? Nene, te volviste loco. Sí. Soy tu mamá, no me quieres vender a mí. No, creo que yo quería, no sé, como si fuesen ahora 5 pesos para comprar golosinas o algo así, y era verano, me acuerdo, y no me quiso dar, entonces, bueno, intenté hacer alguna transacción económica que lo haga viable, pero no. Interesante. A ver, esto es muy interesante lo que me estás contando, es muy, muy interesante. O sea, vos querías plata para comprar golosinas. Y Sí, mamá no daba plata y vos dijiste, bueno, de alguna manera ya vamos a tenés una conseguirlo. mente comercial innata. Pablo, Un poco. obviamente, innata. Puede ser, sí. Mira, ¿de quién pensás que la heredás? ¿De alguien? ¿De tu familia? Sí, sí, creo que viene más del lado de mi madre, Ajá. que sí, Que hábilmente no te compró la planta, exacto, me justamente. dio una lección de vida después, en el fondo lo tomé como eso, pero sí, creo que de ella viene un motor de comunicar, e intentar el bien común, intentar lograr las cosas, y mi padre, que es inventor, entonces tiene varias patentes, Ah, sí, mira en los vos. Estados Unidos Ajá. y aprobadas y entonces viene de una mentalidad o una forma de ser más introspectiva y más hacia el interior y crear y imaginar cosas nuevas y diseñarlas. Sí. Entonces esa combinación hizo un poco lo que soy. Digamos, una combinación explosiva, Sí, un poco. verdaderamente explosiva, impresionante. Así Ahora, es. bueno, ahí era chiquitito, pero después tenés ahí en la adolescencia, junto con tu hermano Constancio, ya empezaron a hacer una especie de mini revolución en el colegio. Contame cómo fue esa etapa. Sí, en realidad eso fue gracias a una fundación que se llama Junior Achievement, Sí. que teníamos, mi hermano tenía 17 y yo tenía 15, y había un programa de Junior Achievement que era para alumnos del secundario, que era la oportunidad de crear una empresa y durante 3 meses producir un producto, venderlo y luego repartir los beneficios que haya tenido la Sí. empresa. Entonces había cargos en las posiciones en cada empresa, o sea, había una gerencia, entonces tenías que convencer a los otros 30, éramos más o menos el grupo, quiénes se candidateaban a ser presidente, quiénes a ser gerente de producción, quién gerente de ventas, quién gerente de recursos humanos. Entonces mi hermano salió elegido el presidente de la empresa y yo Ajá. salí elegido el director de recursos humanos. Y después ahí, a los 3 años, terminé fundando Boomerang. Entonces todo Claro. algo tiene Ah, que mirá ver, vos, qué todo se interesante. engancha con todo, sí. Pero ¿por qué te eligieron a vos director de recursos humanos? ¿En Por- base a qué? no, porque cada uno podía candidatearse al puesto que Ah, o quiera. sea, Y vos, yo elegí vos ese, elegiste de pero manera... había como 4 o 5 que Ok. también querían serlo, ¿no? Mm. Y así que sí, fue una experiencia lindísima. Y eso como que te da la agilidad. Al final, ser emprendedor o crear empresas es como un deporte. Cuando más lo practicás y más tiempo llevas intentándolo, mejor te sale. Es interesante porque eso tiene que ver, a ver, viste que el deporte te segrega endorfinas, por eso es como un poco adictivo en el buen sentido, ¿no? Hacer Sí, actividad deportiva, en especial aeróbica, te da endorfinas. ¿Sentís endorfinas cuando creas una empresa? sí, sí, la verdad que seguro, sin duda, también libera endorfinas y es una sensación similar y también que te da mucho foco cuando, por ejemplo, un piloto de Fórmula 1 durante la carrera no está pensando en las próximas vacaciones, no está pensando en el segundo a segundo, minuto a minuto, y,
y creo que crear una empresa también te obliga a tener un foco tal para que las cosas, intentar hacer por lo menos el lado de uno la mejor manera posible. Después hay variables externas que pueden las cosas funcionar o no, pero sí te da también ese foco, y ese foco también te lo da si estás jugando al tenis, estás pensando en la pelota, no estás pensando en otras cosas. Entonces, todo lo que te da un foco te da esa adrenalina y una tensión y una sensación de bienestar porque estás completamente centrado en el presente. Ujú. Entonces, si uno logra enfocarse y vivir en el presente, es lo más importante. ¿En qué pensabas, en qué te enfocabas cuando fundaste Boomerang? ¿Cómo fue esa focalización? Mirá, fue también de la propia necesidad. Yo venía de estudiar, yo estudié en la Universidad de Itela y el Ujú. último semestre lo hice en la Universidad de Illinois en el año 98, y en ese momento, como comenzaba Internet, cuando volví y tenía que buscar trabajo, en ese momento todavía se imprimían 20 currículums, tenías que Claro. mandarlo a cada empresa, no sabías quién lo recibía, el currículum se veía obsoleto enseguida por si estudiabas algo más o empezabas a trabajar, nunca se enteraba la empresa que ya empezaste a trabajar. Entonces lo veía como un modo obsoleto cuando ya había visto en Estados Unidos toda la revolución digital. Entonces pensé, bueno, en lugar de buscar trabajo, voy a conseguirme el trabajo de ayudar a los demás a encontrar trabajo, pues es como un trabalenguas, No, pero no, pero es... funcionó. Sí, claro. Sí. Mirá, que después lo vendiste a Terra, ¿no? Sí, se vendió a Sí, Telefónica en su la momento, sí. empresa de... Ahora, y lo vendiste bien, 10 millones de dólares lo Sí, no, vendiste, la más o menos. cifra es No, bueno, diferente, pero no, sí. ¿por qué indiferente? Es Porque importante. sí, porque sí. A ver, qué interesante, ¿por qué es indiferente? Porque no importa, o sea, al final hay tantas complejidades financieras a la hora de estructurar Sí. que los números así a grandes rasgos no se terminan de entender bien cuando hay miles de accionistas, inversores. Pero es muy interesante esto. Es cierto, claro, lo que vos obviamente contás, pero cuando se vende una empresa, y más en el mundo moderno, o tal vez siempre, ¿no, Pablo? Pero en el mundo moderno, el monto de esa venta, digamos, o que sea un monto global y que vos después recibas el 1% de eso, suponte, ¿no implica cuán exitoso ha sido ese producto? ¿No es una vara, acaso? Eh, sí, sí, podría ser, sí. Eh, pero bueno, sí, prefiero hablar de cosas más divertidas. Bueno, pero es interesante porque como, bueno, pero dijiste que sí, lo cual es una vara. ¿Por qué no te parece, qué es lo que te parece más divertido a vos? ¿El proceso creacional? Sí, sin duda lo que más me divierte es el proceso de imaginar primero cómo va a ser el mundo dentro de 5 años y qué es lo que hay que hacer para llegar, todo hay que pensarlo a largo plazo, para que esa idea que tenés hoy, cómo va a tener que ir evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, sí, pensar la estrategia de, por ejemplo, en el caso de Boomerang, es un círculo virtuoso. Necesitas currículums para que las empresas publiquen sus búsquedas y necesitas búsquedas para que los currículums y el talento te elija como lugar para poner su currículum. Entonces es un desafío, es el problema del huevo y la gallina. Entonces lo que decidimos en ese momento es, bueno, como sea, de una forma muy guerrilla y muy a pulmón, ir a los departamentos de graduados de universidades Sí. a que comenten que que estábamos creando este sitio, y entonces era irónico porque lo comentaban en el tablón de anuncios de la pared. Entonces, de una manera analógica decían que había un Claro. sitio online, Sí, o era la forma de comunicarse en ese momento. sí. Y a las empresas, ni siquiera luego de intentar que publiquen sus búsquedas online, era imposible que lo hagan. Entonces nos daban las búsquedas en papel y nosotros las cargábamos. Mira Entonces era vos. como empujar el mercado a que haya química entre el talento y las empresas. Entonces de a poco fuimos como sanamente forzando a que ese círculo empiece a crecer solo. En el próximo bloque quiero que me cuentes cómo es. Vos tenés una amalgama, me parece muy, muy interesante, entre todo el espíritu tecnológico emprendedor, fuerte, ¿no? Empresario, y ese costado, te diría, artístico, que confluye Sí. en la misma persona. Quiero saber un poquito cómo es ese mundo tuyo en el próximo bloque. Dale, gracias.
continúo acá en Magistrales con Pablo Larguía. Pablo, a ver, quedó del bloque anterior, ¿cómo es esto de amalgamar en una misma persona, en una misma mente y cuerpo, esto de el emprendedor tecnólogo que mucha gente lo puede ver como súper eficientista y hasta Sí. frío, y ese costado artístico tuyo? Mira, yo lo que siento es que todos cuando somos chicos somos un artista en potencia. Lo Ah, podés ver en los niños. O sea, ujú. lo que sucede de que todos somos artistas hasta que nos llega la educación formal. Y, y nos ponen en cosas más rígidas o Estructuradas tal vez, sí. estructuradas. Entonces, eh, la verdad que todos tenemos un gran creativo dentro y nada más los que son artistas son los que se permitieron soñar con cosas abstractas y dibujarlas o impregnarlas o llevarlas a la realidad de alguna manera. Al final los artistas son grandes emprendedores Ujú. que venden lo más difícil del mundo, que es vender su propio talento y exponerse. Si trabajas en una gran empresa, probablemente no se sepa, en una empresa de 3.000 empleados, cuál es tu repercusión para que esa empresa vaya bien. En cambio, si sos artista, tenés tu creación ahí al lado tuyo Mm. y se ve a los ojos de todos si se vende bien o no se vende bien. Entonces es como un emprendedor el artista. Y en mi caso personal, sí, yo pinto, me gusta pintar y me gusta ir a festivales que eh, abren mucho la cabeza. Hay un festival que intento ir todos los años en el desierto de Nevada, que se llama Burning Man, Ajá. que es un lugar en medio del desierto, acampan 70.000 personas durante una semana Sí. y es la economía del regalo, se llama, de gifting economy en inglés. Y es una forma que no es el trueque, lo que quizá uno piensa, no, llevas cosas, sino que todo el mundo lleva para subsistir y un poco más. Y también lleva regalos, objetos o cosas que hace. Entonces es un festival en torno a la música, el arte, hay instalaciones en medio del desierto Sí, sí. y andás con tu bicicleta dando vueltas por campamentos y parando y conociendo gente de todo el mundo. Y sí, todo el planeta se reúne ahí esa semana. ¿Y qué sentís cuando vas todos los años? Tratás de ir Sí. todos los años, decís, ¿qué sentís cuando estás ahí? Y una sensación de libertad muy grande, de un concepto de cómo, así como en el día a día acá podemos intentar crear nuestra realidad, nunca ves mejor representado cómo creas tu realidad en una ciudad que no existe. Claro. Entonces vamos a crear una ciudad entre todos Mm. y la experiencia va a ser lo que hagamos cada uno de ella. Entonces la gente va disfrazada, totalmente disfrazada Ujú. los 7 días y al final el concepto de disfraz que uno dice, no, bueno, pero ¿para qué me disfrazo? Y en realidad te disfrazás para que vos también seas un estímulo visual a los demás que van. Si Claro. uno no va disfrazado, no solo te lo perdés vos, sino que no colaborás Sí, con sí. la esencia. Entonces es un concepto, te vuelven valores que tenemos todos de, de comunidad, de trabajo en equipo, de pensar e imaginar y construir ideas uno sobre la otra. Es muy lindo, la verdad es una de las experiencias más lindas que hice en mi vida. Ahora, es interesante, viste que uno a veces escucha mucho el tema de, es importante tener buenas ideas, por supuesto, pero más importante, y no siempre se da junto esto, es el poder ejecutarlas. Digo, Totalmente, ¿no? sí, Vos sos un tipo de sí, buenas ideas que además las lleva a la práctica, digamos. Es así, sí. porque siempre estás haciendo cosas. Y en el tema artístico, vos cuando te fuiste a España, Pablo, te despuntaste el vicio fundando una productora, ¿no es cierto? Una productora Así es. integral de teatro, Sí, cine, TV. exacto. Fue justo, sí, yo vivía en Madrid en el año 2001, 2002, y cuando fue acá la crisis lo que pensé es, bueno, cómo poder ayudar a Argentina sabiendo que hay buen talento, buenos actores, cómo coproducir entre España y Argentina. Y fue así que primero hicimos la primer película post crisis, que se llamó Lugares Comunes, Sí.
dirigida por Adolfo Aristarain. Ujú. Entonces fue espectacular, rodamos en Madrid, en Buenos Aires y en Yacanto, acá en la provincia de Córdoba. Y bueno, fue una experiencia lindísima y a partir de ahí esa película por suerte quedó seleccionada en el Festival de San Sebastián, ganó varios premios y después conocí a Ricardo Darín y me propuso traer Art, la obra de Claro. teatro que hacía acá, llevarla a España. También lo hicimos, entonces en Un definitiva exitazo fue ese también en España, ¿no? Sí, Sí. sí, anduvo Mm. muy bien, Mm. muy bien. Sí. ¿Y qué pasó después? O sea, ¿cómo está ahora esa beta tuya desde el punto de vista artístico de la producción? Sí, en realidad ahora el foco es Red Innova, Sí, pero participo, estoy muy relacionado con el mundo del arte sí. y por ahora es más como disfrutarlo, ya sea yendo a conciertos o exposiciones o teniendo buena relación con el medio, pero no tanto ahora mismo produciendo. Porque también por un tema de foco, si estás en cosas tan diversas es difícil. Es difícil. Eso es interesante. Vos sos, a ver, uno se imagina un tipo como vos como haciendo 28.000 cosas a la vez. Sos de focalizarte, ¿no? Y decir, bueno, son 2 o 3 juntas, pero no tener un abanico de muchos proyectos. Sí, lo que intento es tener uno muy claro, que puede ser un proyecto de una semana, 6 meses o 5 años, pero Sí. que sea muy claro el tiempo que le vas a poner y focalizar a eso. Hoy por hoy, más que nunca con las redes y todo, es muy difícil, muy fácil, perdón, distraerse. Claro. Entonces, Sí. sí, es clave el foco. Sí, pero el tema de la es horizontal y ubicuo. Entonces es como que la atención puede llegar a desfocalizarse, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Con el tema, la propia tecnología. Hay gente que está muy focalizada en pensar qué va a pasar también con los puestos de trabajo en relación a la tecnología. Y viste que hay como dos enfoques. Por un lado están los que adhieren, yo por ejemplo pienso que está bárbaro el tema de la reconversión de muchos puestos laborales, y hay otros que piensan que en realidad hay algunas situaciones de empleo que van a traer problemas porque van a desaparecer y no se va a poder reconvertir. ¿Cómo lo ves eso vos, Pablo? Sí, mira, la verdad que está pasando en este momento que hay varios puestos de trabajo que de a poco se van no solo eliminando, no solo en las grandes fábricas por la robótica, Claro. sino aquí mismo o en otros países en Europa o Estados Unidos ya el peaje ya pagás directamente con la tarjeta de crédito, no hay persona en el peaje, no hay persona para pagar el supermercado, no hay persona en McDonald's, ya haces tu pedido y aparece y te lo dan en otra ventanilla, Sí. pero lo pedís online en una pantalla táctil. Sí, y también en los aeropuertos, cuando te chequean para empezar a hacer el control de las valijas de mano y para pasar hacia la puerta, ya es un chequeo también con escáner que te abren la puerta, ¿no? Sí. Entonces hay varios, pero cada uno de esos puestos son miles de personas. Es cierto. Entonces sí está viendo lo veo clarísimo que hace falta una reconversión, hace falta, es obsoleto el concepto de haber estudiado entre los 18 y los 23 y después no estudiar nunca más en toda tu vida. O sea, si le dedicamos un 5% de nuestra vida a estudiar, prefiero dedicárselo en una manera espaciada a lo largo de tu vida y no solo en un momento al comienzo y después nada, o al comienzo pero después seguir reinventándose y aprendiendo nuevas habilidades. Hoy con la tecnología podés ver clases de Harvard, de Stanford, o sea, podés llegar con curiosidad, podés llegar a cualquier lado. Claro, es como que uno se reconvierte todo el tiempo, de alguna manera, ¿no? Ahora, es una mentalidad que por ahí es un gran desafío para todos los gobiernos en el También. mundo, ¿no? Este es un desafío muy importante. ¿Te interesa la política a vos? En general, lo digo. ¿Te Sí, interesa sí me interesa. cómo ayuda Sí, me parece que a la comunidad, ¿no? es la manera más efectiva de hacer un cambio con impacto positivo Mm. es donde puedes llegar a mayor cantidad de gente. Así que sí, me parece que es muy interesante. Sí. Vos sabés que acá estuvo
al inicio de este año Magistrales, estuvo Santiago Bilinkis, con quien Sí. charlamos bastante de varias cuestiones, y una de ellas fue, y yo quiero preguntarte también cuál fue tu experiencia ahí, el asunto del campus de la NASA en Silicon Valley. Vos fuiste seleccionado, lo Sí. cual es impresionante porque son un montón de postulantes, ¿no, Pablo? Así es. Este es un programa de unos 3 meses muy interesante. Seleccionan a 80 personas de todo el mundo para vivir en el campus de la NASA durante esos 3 meses y ya tenés 80 nuevos amigos o 79 Ujú. que de todo el mundo que a partir de ahí vas a pasar esos 3 meses, verlos todo el día, desayunar, comer, trabajar, divertirte, todo con nuevos amigos. Entonces ya la experiencia en sí es como un gran hermano Claro, es verdad. de la tecnología. Y así ya la experiencia es fascinante, por si hay gente de 21 años hasta 50. Mirá vos, qué Toda bárbaro. diversidad. Sí, sí. Y lo que más me gustó es que no seleccionaban emprendedores tecnológicos únicamente, sino que había como el 10%, 8 eran médicos de todo el Ah, mira mundo, pero vos. que habían estado en África o estaban haciendo un posgrado en ingeniería biomédica en Oxford, o sea, gente que estaba muy preparada y también había desde actores, exploradores, eh, políticos, había gente de todo ámbito y en esa diversidad es donde surgen las mejores ideas, que es justamente la diversidad de perfiles y puntos de vista siempre enriquece. Y cuando terminaron esos 3 meses, cuando terminó, ¿no? El periodo, ¿qué sentiste cuando te tuviste que ir? Dijiste, la verdad que seguiría acá 2, 3 meses más, o sea, tengo más Sí, cosas todavía que ay, sí, aprender ¿sí? totalmente, tenía no, mucha nostalgia después de tener que Ajá. terminar, pero en realidad al final es solo el comienzo que es, bueno, con esto tomémoslo como si hubiese sido un chip que te insertan Claro. de conocimientos y de perspectiva de vida. También fue muy creativo y artístico todo lo que se vivió ahí. De hecho, había artistas también seleccionados en el grupo. Entonces, en definitiva, es una experiencia que lo que te genera es formar parte de una comunidad que está en todo el mundo y que cuando tenés proyectos interesantes y de impacto a nivel mundial, enseguida tenés esa red para conectar y potenciarte. Entonces, sí, es como una linda comunidad Singularity. Claro, qué bárbaro, ¿eh? Sí, Sí. Singularity. Qué excelente idea de la NASA, ¿no? Sí, Excelente es idea. espectacular. Espectacular. En el próximo bloque quiero que me cuentes otra excelente idea tuya que tiene Sí, que ver con Red Innova. Quiero que me cuentes cómo surgió, porque estamos en estos días justamente sí, ante una situación muy especial que ha despertado la atención de muchísima gente. Lo estás organizando vos con Red Innova. Entonces, bueno, vamos a dejarlo en suspenso. Quiero saber cómo fue el proceso de creación de Red Innova. bueno, perfecto. Bueno, continúo acá, un placer charlando con Pablo. Pablo, a ver, ¿cómo fue? Primero, ¿cómo se te ocurrió esto de Red Innova, de fundar esto? ¿Cómo fue? Mirá, yo estaba en ese momento, vivía en Madrid y iba a otras conferencias de tecnología que sucedían en Múnich o Estocolmo o en París y veía que no se hablaba nada del panorama Latinoamérica, tecnología, innovación en las grandes conferencias del mundo en torno a estos temas. Entonces pensé, bueno, ¿por qué no creamos, ya que hay mucha innovación y emprendedores en Latinoamérica, ¿por qué no creamos el primer punto de encuentro donde América Latina se conecte con el mundo Ujú. en temas de tecnología, innovación, emprendedores, inversores? Porque pensaba probablemente en Estados Unidos y Europa hay gente, inversores con ganas de invertir en la región, pero les es muy difícil conocer quiénes son los jugadores, quiénes son las empresas atractivas. Entonces, así fue un poco como surgió. ¿Por qué no unimos
a los amigos que conocí en Latinoamérica, en la etapa de Boomerang, de todos los emprendedores que conocía de aquella época, y a los emprendedores e inversores de Europa y Estados Unidos. Entonces se nos ocurrió comenzar en Madrid, de juntarnos para hablar de estos temas, pero regionalmente con el componente América Latina. Entonces, como que la invitación era, si querés saber todo lo que está sucediendo en América Latina, tenés que venir a Red Innova. O sea, vos tenés evidentemente una capacidad especial para detectar dónde hay una necesidad, ¿no? Dónde hay un problema potencial y una necesidad. Sí, en realidad siempre, al igual que con Boomerang, era de una necesidad personal, Ujú. en el sentido, ¿qué me gustaría a mí que haya que no hay? Mm. Un sitio de empleos, y en el caso de Red Innova, me gustaría que haya un lugar donde podamos compartir ideas y que se generen negocios y oportunidades para todos, y no existía ese lugar. Claro, lo que pasa es que, digo, vos lo ves, sí, desde una necesidad personal, pero con una visión, me parece, como automática de escala. Si no, no podría ser traducido en en un emprendimiento, ¿no? Claro, Mm. sí, es verdad, intento pensar, seguro que hay más gente que le gustaría esto como a mí, y vamos a invitarlos a que se sumen. A ver, eh, contame un poquitito. ¿Cómo estás haciendo? ¿Cuál es la repercusión que estás teniendo? ¿Cómo ves el feedback con los innovadores en Latinoamérica, en Argentina? Y de manera especial, ¿cómo lo estás viendo en la Argentina esto? Bien, la verdad que estamos, creo que no hubo una etapa mejor que ahora para ser emprendedor, no solo porque la tecnología es cada vez más accesible a nivel precios, y también con tantas oportunidades hay que detectar en la industria que uno tiene conocimiento cómo se podrían hacer las cosas de una manera más fácil, más ágil, más rápida, gracias a la tecnología. Entonces, ahora hay un ecosistema que antes no había, o sea, ahora hay inversores ángeles, hay aceleradoras, hay fondos de inversión, las empresas tecnológicas te potencian también para que puedas llevar adelante tu proyecto, como así también los gobiernos. Hay un involucramiento total, Mm. en el caso de Argentina, en fomentar que haya cada vez más emprendedores, y eso es una gran bendición. Que incluso creo que acá en la Argentina somos, en relación a Latinoamérica, el país que tiene mayor porcentaje de emprendedores en relación a la población, ¿no? Parece que Sí, es la Argentina. probablemente los grandes emprendimientos de la región salieron de acá, y es donde hay más emprendedores argentinos haciendo negocios o empresas en Colombia, en México, en Brasil, en Chile. O sea, somos también los que más salimos hacia afuera a conquistar la región. Pero digamos, el objetivo en Red Innova es, vos decís, digamos, tenés el emprendedor, el innovador, y tenés el que puede financiar el proyecto. Entonces, de alguna manera, es estar en contacto en un foro, digamos, de negocios, de conexión, en donde se puedan conocer las dos partes que tal vez de otra manera tradicional no podrían hacerlo, ¿no? Exacto, tiene que ver mucho con lo que decís. Para mí hay dos cosas principales en Red Innova. La primera es el contenido, o sea, lo que intentamos es llevarte al futuro y a las próximas tendencias, y a pensar juntos cómo es el mundo, y que vengan oradores de primer nivel a contarte cómo es el futuro, dónde están las oportunidades. Entonces, el primero es contenido casi de formación. Claro. Ya puede ir cualquier persona, puede ir a Red Innova, solo necesita tener curiosidad y ganas de aprender. O sea, con eso la gente ya le va a gustar. Y dos, es networking. O sea, contenido por un Claro. lado y networking. ¿Por qué? Porque seguramente cuando vas a un lugar así, las otras personas que van también piensan como vos. Es decir, se preocupan y entienden que hay oportunidades, que todos quieren aprender cómo son esas oportunidades. Entonces, los inversores van a detectar gente curiosa y con ideas, y emprendedores. Los emprendedores van a buscar inversores, los gobiernos van a ayudar a los emprendedores. Las grandes empresas también quieren saber qué startup está haciendo algo innovador en su industria. Por ejemplo, estás en la industria de cosmética, qué startup está haciendo algo interesante en esa industria, y trabajar juntos. Ahora hay un concepto que se llama innovación abierta en la gran empresa, que está cada vez más receptivo a recibir y a trabajar
e incluso a invertir en startups, en emprendedores. Entonces hay una nueva dinámica e intentamos que todo eso fluya mejor en Red Innova. Es muy interesante, además, Pablo, porque estás hablando del tema del financiamiento de las startups que en países como el nuestro todavía tienen un gran problema cuando quieren acceder al sistema financiero tradicional, porque el sistema financiero, digamos, tradicional, no está enfocado en las startups en la Argentina todavía. Quieren hacerlo, pero todavía no lo han podido, Sí. digamos, de manera global, ¿no? Hacer. Exacto. Bueno, de a poco se está logrando cada vez más y inclusive el gobierno nacional tomó el modelo de Israel, que es de apoyar a los fondos que quieran invertir en Argentina, en empresas de capital de riesgo, Sí. y, y está viniendo cada vez más capital en ese sentido, y eso es una gran alegría poder ver que sí cada vez más hay más interés en Argentina. Se me ocurre pensar que, bueno, hay segmentos que por supuesto tienen, tal vez todo tiene obviamente un potencial, un futuro. Siempre digo futuro, es presente futuro, porque hablamos de futuro ya. Pero por ahí hay segmentos muy puntuales en donde uno ve realmente el avance exponencial, la velocidad exponencial. Se me ocurre pensar en el sector de salud, por ejemplo, Sí. que me parece que están ocurriendo cosas impresionantes en los últimos años y la perspectiva también es increíble. ¿Cómo lo ves vos? Digo, el sector, para poner un ejemplo, Sí. salud. Sí, sin duda, bueno, ese es uno de los sectores con más potencial y más Ajá. oportunidad, porque, y lo puedes ver cuando vayas a un hospital, pero hace poco acompañé a alguien a una guardia y claro, todavía siguen anotando en el libro el horario, lo que tenías, lo que tenía el paciente, etcétera. Entonces, claro, si se queda en analógico, se queda en papel, esos datos nunca se pasan a digital, entonces en la próxima visita no se sabe lo que tenía el paciente. Eh, entonces es información que se pierde. Entonces, desde digitalizar todos los procesos hasta hoy con los sensores se puede medir todo en el cuerpo. Entonces, eh, si podés medir los pasos que das o tu frecuencia cardíaca, o hay cada vez dispositivos más económicos para poder hacer mediciones, eso te lleva a que se vuelva más masivo y que todos podamos estar mejor cuidados. Entonces sí, en la salud definitivamente va a haber un cambio fundamental en los próximos 5 o 10 años. ¿Por qué te interesa tanto? ¿Te interesan los temas del espacio a vos, no? Sí, me interesa, pero como me fascinan el arte, sí, pero me gusta. Pero está bien, pero por ejemplo, en el arte vos pintás, digamos. Sí, Has tenido una enorme productora en España, has hecho cosas, producciones distintas. Pintás. En los temas del espacio, ¿te gustaría involucrarte? Por ejemplo, hay emprendedores mundiales que están de verdad ya desde pensando en alquilar terrenos en la Luna hasta, digamos, hasta sí, hacer un montón por ejemplo, el famoso, el dueño de Virgin Airlines, que quiere ya empezar a hacer los viajes, ¿no? Con pasajeros sí. fuera de la estratosfera. ¿Cómo lo ves vos eso en tu Sí, mundo? no, yo siento que ahí la oportunidad más grande que hay, una de las cosas que va a cambiar muchísimo es, hasta ahora los satélites eran hechos por el gobierno, los gobiernos, y Ujú. eran una masa obsoleta que valían eh, 1.000 millones de dólares o valían una fortuna, y ahora está la oportunidad de hacer, dado que la tecnología bajó de precio y aumentó la resolución. Hoy en nuestro celular tenemos una computadora. Hoy nosotros accedemos a más información en tiempo real que la que accedía Bill Clinton cuando Sí. era presidente de Estados Unidos. Ujú. Entonces, lo que está sucediendo ahora es la oportunidad de lanzar nanosatélites, Claro. que es como una constelación de satélites, para que puedan estar midiendo en tiempo real eh, lo que está sucediendo. Entonces, no es, seguro que dentro de 5 años, viste, cuando en tu celular mirás los mapas, o sea, ves Sí, cómo llegar a un lugar, sí, o Google Earth, que podés sí. ver cómo es un barrio desde arriba. Bueno, en 5 años o antes vas a poder estar mirando Google Earth y al mismo tiempo mirar para arriba y verte en el celular. O sea, van a estar filmando y sacando fotos
y midiendo cómo está el suelo, por ejemplo, en tiempo real. Entonces esto es lo que da grandes beneficios para toda la industria de la agricultura, para los gobiernos, para que puedan monitorear su medio ambiente Ujú. del país, de los ríos, de la calidad del agua, de la tierra, del aire, y para para todo el mundo de la agricultura y también para real estate, o sea, para el Desarrollos desarrollo inmobiliarios, claro, inmobiliarios. obvio. O sea, se abre toda una oportunidad ver cómo es el flujo de gente dentro de una ciudad, entonces habilitar o cambiar cómo va una calle gracias a que uno ve cómo va el flujo de gente. O sea, hay muchas cosas que estos nanosatélites nos van a permitir y ahí ya va a haber un cambio, otro cambio radical, otro salto Ujú. hacia nuevas oportunidades. ¿Te gustaría montar algo en relación a esto? O sea, una empresa que se dedique, por ejemplo, a los nanosatélites. Ahora Mirá, sí, ya lo estoy haciendo. no, no, Ya lo estoy haciendo. me gustaría hacer muchísimas cosas, pero es tan complejo el proceso que debería ser un foco en eso. Hay un emprendedor argentino que también estuvo en Singularity University, se llama Emiliano Kargieman, Ajá. que está lanzando estos satélites, ya lanzó varios y está en constante crecimiento y es un ejemplo, un referente mundial en este tema. Sí. Vos sos un tipo muy curioso, obviamente muy curioso. ¿En qué no te interesaría entrar? ¿En qué tipo de industria, o digamos, en qué tipo de negocio no te gustaría decir, la verdad, no, esto no me interesa en lo más mínimo? ¿Hay algo? Porque por ahí no hay nada. Eh, Me gusta intentar hacer cosas que generen impacto y poder ver ese resultado. Eh, entonces, en Boomerang veías miles de personas consiguiendo trabajo gracias a Boomerang. En Red Innova ves a miles de emprendedores que te agradecen porque consiguieron inversión o les dio una idea para empezar una empresa. Entonces me gusta ver los resultados en las personas, ¿ok? Entonces, yendo por esa línea, eh, sí, las cosas que son más de... sí, no diría algo en particular, pero por ejemplo, no sería contador, o sea, no me pondría en algo que obviamente lo respeto, lo valoro, es súper complejo, No, pero pero te no es entiendo, es como que te algo... gusta que tenga impacto Sí, y ver los y ver los resultados resultados. y sí. Debe ser que cuando de chiquito le quisiste vender la planta a tu mamá, ya ahí tuviste un impacto importante. No, 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 digo, es Sí, muy interesante. La impactaste a tu propia mamá con eso, con lo cual sí, ya te quedó en el puede ADN ser que sea el por eso. impacto hacia los demás. Así es. Un placer, Pablo. Bueno, muchísimas Muchas gracias, la gracias. pasé muy bien. Muchas gracias, Pablo. De verdad, un placer. Bueno. Yo me reencuentro en el próximo Magistrales.